eterno es su verdad. Me alegraré en su fidelidad. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, glorioso es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, glorioso es el Señor. Su redención me trajo libertad en su perdón. Siento sanidad, signo de alabanza. Le daré mi adoración, me alegraré en su salvación. Alegres, muy alegres. Alegre es el pueblo, glorioso es el Señor. Alegre, muy alegre. Alegre es el pueblo, glorioso es el Señor. Su redención me trajo libertad en su perdón. Encuentro sanidad, es signo de alabanza. Le daré mi adoración, me alegraré en su salvación. Alegres, muy alegres. Alegre es el pueblo, glorioso es el Señor. Alegres, muy alegres. Alegre es el pueblo, glorioso es el Señor. Alegre es el pueblo, glorioso es el Señor. Alegre es el pueblo, glorioso es el Señor. Muy buenos días, agradecidos de nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de nuevamente estar meditando sobre la bendita palabra de Dios. Y hoy día, tras de esta alabanza que terminamos de escuchar, alegres el pueblo de Dios, ese es el plan de Dios. ¿Y quién no quería estar alegre? Todos deberíamos anhelar estar alegres, pero a veces no es eso lo que sucede en nuestras vidas, ni alrededor nuestro, ni cuántos cristianos nosotros conocemos. No vemos la alegría que realmente dice Dios que debe ser el pueblo de Dios. Pero ¿por qué no es alegre el pueblo de Dios? Es porque no hemos terminado con nuestro proceso y no hemos alcanzado la libertad, porque a ser libre nos alcanzó Dios, nos mandó Dios, y que alcancemos esa libertad para siempre llevar alegría. Hoy día vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios en cuanto a algunos versículos de la Biblia que a veces los tenemos distorsionados, y vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 6. Y dice en el verso 6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo hecho. A veces la iglesia pasa por tiempos, por años, solo ayunando, y no se puede hablar con las personas porque no hay cambio, pero pasan ayunando, pasan orando. Pero en el ayuno y en la oración hay muchos procesos que no han sido realmente llevados a cabo como está diciendo en la palabra. No es más bien el ayuno que yo escogí. Dios escogió un ayuno. ¿Y cuál es el desayuno? Desatar las ligaduras de impiedad. Ayunamos y no tenemos paz, no tenemos descanso, tenemos odio, tenemos venganza, tenemos envidia. Entonces Dios dice, el ayuno que yo escogí es desatar. ¿Qué es desatar? Desatar es que si yo tengo algo contra alguien, algún resentimiento, yo debo perdonarlo para desatarlo. Eso es lo que habla, desatar las ligaduras, porque cuando yo tengo odio y rencor contra alguien, le armo una ligadura. Entonces Dios dice, este es el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad y soltar. Hay que soltar las cargas de opresión. Nosotros
Debemos soltar a los que tenemos oprimidos bajo un yugo, o nosotros mismos a veces estamos oprimidos porque no hemos aprendido a soltar las cargas. ¿Y qué dice? Y dejar ir libres a los quebrantados. Dios nos manda a liberar al prójimo, al que está quebrantado. Entonces a dejarlos libres y que rompáis todo yugo, y se rompa todo yugo. Esto es en cuanto al ayuno, el verdadero ayuno, pero a veces la iglesia se pasa ayunando y piensa que por más tiempo que se ayune, sin haber perdón y olvido, no se puede soltar las cargas, y eso nos hace no cristianos alegres, sino cristianos tristes, amargados. Y entonces vamos a ver que para ser alegres, como dice este canto, solo los libres. Y entonces aquí nos habla el Señor de dejar ir libre a los quebrantados y que rompamos todo yugo. Entonces vamos a ver un poco de la libertad. ¿Qué nos lleva a la libertad en este mismo ayuno que Dios ha dicho? En el verso 11 nos dice: ahora te pastoreará Jehová siempre. ¿Cuándo te va a pastorear Dios? Cuando tú dejes ir libre a las personas que tienes atado. Cuando tú desatas las ligaduras de impiedad y sueltas las cargas de opresión que tienes contra el prójimo. Entonces dice Dios: recién Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, mira, cuando venga el tiempo malo, y en las sequías, dice, saciará tu alma. Solamente cuando nosotros seamos libres. El ayuno que Dios escogió es para libertad de cada uno de nosotros. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, dice. Dios te comenzará a pastorear cuando tú sueltes las cargas, cuando tú dejes el resentimiento, dejes de tener algo contra alguien. Es lo único que Dios nos manda. El ayuno es para libertad de nosotros mismos. Cuando nosotros ayunamos es para liberarnos a nosotros de todas las cosas malas que hemos venido arrastrando y para liberar a otros, para que realmente el pueblo de Dios se alegre. Y el verso 12: los tuyos, tu descendencia, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación, y levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada, para habitar. O sea, Dios nos dice que Él nos pastorea después de que nosotros seamos los que desatemos las ligaduras de impiedad y soltemos la carga de opresión y dejemos ir libres a los quebrantados, porque a muchos ayunan o oran solamente para que le vaya mal al otro, y eso nunca permitirá que Dios lo pastoree, ni que tampoco su alma sea saciada para que esté alegre, y dará vigor a sus huesos. Entonces la persona que lo pastorea a Dios siempre en las sequías saciará su alma en todo tiempo. Saciará su alma, dará vigor a sus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuál es el asunto? Que el ayuno que Dios escogió es para que dejemos libertad al prójimo. Y vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Vamos a ver qué nos dice el libro de Lucas capítulo 13, hablándonos de la libertad. Lucas 13, 12 nos dice: cuando Jesús vio y la llamó, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. En cada encuentro que Jesús tuvo con los enfermos, y ya que esta mujer tenía 18 años y que tenía un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, dice la Biblia en el capítulo 13, verso 11. Jesús se encuentra con una mujer que tenía 18 años y tenía un espíritu de enfermedad. El pueblo está enfermo. La gente está ayunando y orando, pero tanto los que ayunan y los que oran a veces también debemos ser libres para poder libertar a otros. No se puede libertar a otro. Entonces Jesús, como era un libre, cuando vio a esta mujer con 18 años encorvada, enseguida Jesús le echó afuera el espíritu de enfermedad a esta mujer. Y dice en el 12, y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, Él es libre de tu enfermedad. La iglesia, los ministros, nosotros estamos llamados a libertar al cautivo. Pero para libertar al cautivo yo primero tengo que estar libre.
Si en mí hay algo que no puedo perdonar, si hay algo que yo tengo de venganza, yo debo ayunar para ser libre. Eso, el ayuno no es para otra cosa, sino para ser libre. Y cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús tenía la autoridad y el poder. ¿Por qué? Porque él era libre y podía libertar a otro. Y dice el 13, y puso las manos. Este es tiempo de poner las manos para que el pueblo recobre la alegría. Porque cuando ponemos las manos, la enfermedad se va y la persona comienza a ser alegre. Y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó, luego glorificaba a Dios. Una persona que no alaba, que no glorifica a Dios, da a entender que no está libre. Y cuando puede alegrarse alabando a Dios una persona, es cuando recibió el beneficio, recibió el milagro. Estas son las marcas que nos deja la persona que es libre. Entonces este canto de que terminamos alegrados, alegres el pueblo de Dios, alegres el pueblo de Dios, y nos manda a nosotros que nos alegremos. Pero si no estamos libres, no podemos nosotros desde ninguna manera alegrarnos en Dios, ni ver que Dios es el que hace todas estas cosas. Ahora vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 8, y vamos a ver qué dice aquí el apóstol Juan. Y dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire, esta palabra es para los creyentes, no es para ningún incrédulo. Por eso los judíos del pueblo de Jesús habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una de las cosas que la iglesia se quedó como creyente y no como discípulo. Jesús le dijo ya a los creyentes: si ustedes son creyentes, deben de hacer una cosa: permanecer en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ser un discípulo es ser un apóstol a la vuelta. ¿Por qué? Porque Jesús escogió 12 discípulos, hombres que dicen del vulgo y sin letras, que no sabían nada, creían y creyeron en Jesús solamente, pero después Jesús mismo los llamó apóstoles. Porque apóstoles quiere decir hombres que han madurado, hombres que tienen conocimiento, hombres que han pasado procesos. Ellos pasaron el proceso de 3 años y medio aprendiendo con Jesús, y después Jesús también los mandó a que fueran a demostrar lo aprendido, o sea, a llevar a la práctica la teoría y todo lo que habían visto. Y dice el verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solo los discípulos conocen la verdad y la verdad los hace libres. Cuando un discípulo realmente ha conocido la verdad, está libre. Lo dice la palabra de Dios. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y aquí ellos respondieron, porque siempre el ser humano se defiende. Pensando que se defiende, caen, como le dijo a los fariseos Jesús: un ciego lleva a otro ciego y caen en el mismo hoyo. Esta persona estaba ciega, estos hombres estaban ciegos en este tiempo, porque Jesús le decía a los judíos: si ustedes realmente permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Y dice Jesús: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Después de esta palabra, lo que más pronto debieron hacer ellos era preguntarle a Jesús: enséñanos esa verdad. Pero ellos reprocharon, porque hoy día tenemos lo mismo. Esa escuela de los judíos que confrontaban a Jesús la tenemos hasta hoy día en las iglesias. Cuando a las personas le decimos: a usted le conviene que haga esto y el otro, siempre reprochan, como los judíos que dicen en el verso 23, y le respondieron. Hoy día lo que tenemos a veces es una lista de respondones, y por eso ellos no pueden ser alegres, porque dice: alegres el pueblo de Dios. No hay pueblo alegre, porque tenemos respondones, pero no tenemos pueblo alegre. Y hoy día queremos que Jesús dijo: sí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solo la verdad te hace libre. Y tú tienes que entender que en el verso 33, los respondones, ellos respondieron: y linaje de Abraham somos. ¿Cuál es la respuesta de hoy día? Nosotros también somos cristianos.
Nosotros también vamos a la iglesia, nosotros también creemos en Jesucristo. Lo mismo le dijeron en este tiempo estos que le respondieron: linaje de Abraham somos. ¿Se da cuenta? Estos respondientes o respondones jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos se defendieron cuando Jesús les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Para que sea alegre el pueblo de Dios, le estaba diciendo Jesús. Pero ellos respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esta es la dificultad porque el evangelio no haya cabida en la mente del ser humano, porque nosotros somos respondones, pero no somos oidores que queremos aprender y practicar la verdad para que seamos tal vez todo el tiempo libres. ¿Y cómo dices tú seréis libres? Le refutan a Jesús, le dice: ¿cómo nos vienes a decir tú que nosotros debemos ser libres si somos linaje de Abraham? No importa a veces la descendencia de donde este venga, del linaje de Abraham, y estos eran judíos de la tierra de Jesús, no importa, de la tierra de Abraham. Ellos creían que por haber nacido en la tierra que nació Jesús y en la tierra que nació el patriarca Abraham, ellos eran libres. Qué equivocados estamos nosotros cuando queremos que porque mi abuela fue cristiana o mi abuelo o mi bisabuelo, yo tengo el derecho y también soy libre. No, cada quien, Dios nos ha dejado un libre albedrío para que conozcamos la verdad. Conoceremos la verdad y seremos libres. No es por herencia, no es hereditario, que porque mis padres eran o hacían o mis abuelos, yo tengo derecho y soy libre. Eso era lo que refutaban estos: linajes de Abraham somos, herencia de Abraham, y tú nos vienes a decir que somos, que debemos ser libres. Y esto es lo que la iglesia y el pueblo de Dios, ¿cómo dices tú seréis libres?, hoy día refuta, pero nosotros debemos ser libres. Y en el verso 34, Jesús le respondió: de cierto os digo. Cuando dice de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si nosotros no somos un pueblo alegre para alabar a Dios, es porque hay esclavitud en nosotros. Están pesadas nuestras manos, está pesada nuestra lengua para abrir nuestra boca y alabar y alegrarnos con Dios. Cuando usted no se puede alegrar con Dios, es porque realmente el pecado todavía nos tiene esclavos. De cierto os digo, que el que hace pecado, esclavo es del pecado, les dijo Jesús. Les estaba confrontando porque ellos decían: linaje de Abraham somos libres. Nosotros a veces queremos mantener ciertos criterios, ciertas tradiciones que no nos hacen bien sino mal. ¿Y quién se iba a poner a discutir con Jesucristo si Él era el unigénito Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Pero estos judíos quisieron responderle a Jesús. Hoy día hay respondones también de la misma manera, que cuando uno les dice: usted debe hacer esto, esto y lo otro, no lo hacen. Y cuando usted no lo hace, déjeme decirle que usted está de alguna manera en pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si usted dice que es fácil y lo puede hacer, comiéncelo a hacer, que eso le hará que usted conozca la verdad y sea verdaderamente libre. 35. Jesús le dijo: el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces Jesús le dijo: ustedes no tienen parte ni suerte con Dios, porque ustedes practican el pecado, hacen pecado y solo dicen que ustedes son descendencia o linaje de Abraham, y eso no los hace libres. Ustedes siguen el pecado, y el que hace pecado no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Porque este es el tiempo en que realmente Dios quiere que su pueblo nos identifiquemos como hijos. El hijo obedece, el hijo tiene herencia, el hijo realmente es dueño de todo lo que tiene el Padre. Si nosotros nos permanecemos como creían estos judíos, linaje de Abraham somos creyentes, que tenemos una religión, déjeme decirle que no calificamos para hijo, no calificamos para ninguna herencia, no calificamos para estar alegres, porque solamente cuando vivimos el verso 32, 8 de Juan, dice el capítulo 8, verso 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Apréndase este versículo que Jesús les dijo a los judíos en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando nosotros no sentimos libertad, sentimos opresión, sentimos dolor, sentimos
penuria, angustia, cansancio, eso nos hace ver claramente que no somos libres. Este es el tiempo de libertad, de que usted conozca la verdad. No es de decir yo creo en Dios, es de conocer la verdad. Y para conocer la verdad usted tiene que permanecer en la palabra. Por eso nosotros en estos tiempos de pandemia estamos trabajando, aprovechando las redes sociales y mandándolo a que usted aprenda en su casa, que usted aprenda a través de literaturas cristianas, que otros llegaron a una cima muy alta, que otros se elevaron en conocimiento y que nosotros también debemos conocer la verdad. Y para conocer la verdad, Jesús dijo: el que permanece en mi palabra. Si usted ya no se congrega, ya usted no lee, ya usted no rinde cuentas a nadie, déjeme decirle que usted no podrá permanecer en la verdad. Eso era lo que Jesús les decía: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El plan es de discípulo, de hijo. Un discípulo es un hijo. Un discípulo es uno que aprende, es un apóstol, es alguien que Dios lo puede delegar como su verdadero representante. Así que el esclavo no queda en casa, porque la gente que es esclava sale de una iglesia, va a otra iglesia, se mantiene en la iglesia, pero no obedece a su líder, a la persona inmediata que Dios le había puesto. Dios el Padre había mandado y había dicho en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, lo amó a usted, que envió a su Hijo. Esta era la ley de Dios y sigue rigiendo esta idea, que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros nos quedamos hasta ahí como creyentes, pero eso fue en Juan 3:16. Ahora estamos en Juan 8:32, avanzados 5 capítulos. Jesús los confronta y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y en el verso 31 le dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este es el plan de Dios hoy día para con la humanidad, de que usted sea un discípulo, sea libre y que cantemos esta canción: alegre es el pueblo de Dios. ¿Por qué no podemos cantar aun cuando nos congregamos y en un lugar le podemos cantar a Dios? Eso demuestra que no somos libres. Y el verso 36, el esclavo no queda en casa para siempre. El 35, el esclavo no queda en casa, el hijo sí queda para siempre. Los hijos de Dios quedamos en la casa de Dios y para siempre. Y el 36, así que si el hijo os libertare o te libertare y me libertare, seréis verdaderamente libres. Este es el tiempo en que Dios nos está llamando para que nosotros realmente seamos libres. Si usted es libre, puede cantarle al Padre, puede cantarle al Hijo, puede amar y conocer el Espíritu Santo. Y vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, verso 19. Primera de Corintios 9, 19, dice la palabra de Dios: por lo cual, siendo libre de todos, aquí habla el apóstol Pablo, por lo cual yo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo está expresando: yo soy libre porque he perdonado, he amado, me he dejado procesar por Dios. Por eso dice: por lo cual, siendo libre, él está hablando: yo soy libre de todos, me he hecho siervo. Sin embargo, me he hecho al nivel de ustedes, pero me he hecho siervo de todos, o sea, me he hecho a nivel de ustedes para ganar a mayor número. Cuando nosotros somos libres, no aprovechamos el libertinaje, el ser libre. No decimos: yo ya soy libre, a mí que se pierda el mundo. No, decimos como Pablo: yo ya soy libre, yo conozco la verdad, yo soy un discípulo, yo soy un ministro, soy un empoderado, yo soy un representante de Dios en la tierra, pero aquí digo: me hice siervo, me hice servidor. Los ministros somos servidores. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué cree usted que cuando nosotros abandonamos nuestros trabajos, aún nuestra familia y aún cosas de la vida, nos toca dejar cosas que quisiéramos? Es cuando nos hacemos siervos del Señor
para ganar a mayor número. Estamos en el tiempo de ganar a mayor número, pero cuando somos libres podemos ganar a tanto número. Cuando somos libres también podemos nosotros estar alegres, porque alegre es el pueblo de Dios. Y esto es lo que queremos enseñar en este tiempo. Ahora vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo 5 y el verso 1. Dice aquí: está pues firme, dice el apóstol Pablo, en libertad. El asunto es que no mantenemos la libertad. Está pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres. El único que nos puede hacer libre en este mundo se llama Cristo. Y Pablo lo reafirma: está pues firme. Todo pueblo de Dios tiene que estar firme en la libertad. Todo usted tiene que cuidar su libertad. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Está pues firme en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando nosotros entramos en esclavitud es notorio. Ya no podemos leer, ya no entendemos, ya no nos habla Dios, ya no tenemos sueños, se apagó todo. Por eso, porque no mantenemos nuestra libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo tuvo que ir a la cruz, pagar un gran precio para libertarnos a nosotros. Y hoy día nosotros no podemos descuidar esta libertad que Cristo ganó, porque eso es que está firme. Está pues firme. Usted tiene que estar firme, parado en lo que ha creído, en aquel que le salva su alma, en aquel que le perdona los pecados. Usted tiene que mantenerse. Está pues firme en la libertad. Si usted no mantiene, no cuida su salvación y su libertad. Por eso el apóstol, con que Cristo nos hizo libres. Pablo nos lo resalta, con que Cristo. Esa libertad no la ganó usted, no se la dio el pastor, no se la dio ninguna iglesia, ningún pueblo, ningún político, nadie. La libertad que el pueblo de Dios tiene cuando está alegre, solamente Cristo la da. Y Pablo nos refuerza aquí: está pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por eso era que Jesús les decía: los esclavos, los que están en esclavitud no permanecen en casa. Entonces no busquéis el yugo, no busques vuelta a la esclavitud, porque el mundo te esclaviza, pero Cristo te liberta. Cuando Cristo te liberta, alegre es el pueblo de Dios para cantar y para siempre darle la gloria a Dios, porque Él se la merece y no hay otro. Vamos a terminar que en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 16, la palabra de Dios dice así: como libres, dice Pedro, como libres para estar alegres, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Cristo nos liberta, Cristo nos perdona el pecado, pero estamos libres, dice el apóstol Pedro, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Cristo lo libertó, pero usted ya no puede hacer todo lo que se le viene a la mente, todo lo que se le viene en gana en cada momento. Cuando Cristo nos liberta, somos de su propiedad, Él nos cuida y Él nos da una lista de las cosas que nosotros debemos hacer y de las que no debemos hacer. Por eso Pedro aquí dice: no como los que tienen la libertad. No aproveche ese sacrificio para el mal. El sacrificio vivo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no lo eche a perder usted haciendo lo malo y llamándose cristiano. No como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, porque hay mucho llamado pueblo de Dios que hace lo malo. Entonces el apóstol Pedro recomienda no hacer lo malo, sino como siervos de Dios, porque hay muchos siervos que están en los altares y también están haciendo lo malo. No aprovechemos la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, porque alegre es el pueblo de Dios. Entonces hagamos lo bueno. No como los gente que dice que yo hago obras para ser salvo. No, usted fue libre porque creyó en Jesucristo. Él nos hace libre. Y dice el 17: honra a todos. Esto es diferente. Haga bien a todos. Honrar es tratar bien a las personas, llevarme bien, hacer regalos, hacer obsequios a quienes me han ayudado a mi libertad. Honra a todos. Ama a los hermanos.
¿Para qué es el asunto de la congregación? Para conocernos, para amarnos y para estar como un solo pueblo, unidos en un solo sentir. Entonces, amad a los hermanos y temed a Dios y honrad al Rey. ¿Cuál es el Rey? El Rey es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Honra al Rey. Ahora, para terminar, si usted quiere honrar a Dios, léase Proverbios 3:9. Y ahí dice cómo debe de honrar usted a Dios. Si usted no ha sabido, usted ha escuchado esta palabra, honre a Dios. Ahí en el libro de Proverbios 3:9 dice de qué manera y cómo debemos honrar a Dios. Terminamos esta palabra de ser libres, porque alegre es el pueblo de Dios y honremos a Dios para que Dios esté en amistad con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo maravilloso, por esta palabra que Jesucristo dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que cada creyente, cada hijo de Dios busque su libertad. Y como dice en el verso 31, que si nosotros permanecemos en su palabra, seríamos sus discípulos. Hoy día, el Señor quiere discípulos, que quiere llevarlos a otro nivel de gloria, que quiere abrirles su mente y otro espacio para que conozcamos a Dios y seamos alegres todo el tiempo, porque el pueblo de Dios no puede ser alegre, como le dijo a los judíos, porque el que tiene pecado siempre será esclavo del pecado. Hoy día oramos por libertad, ya que por la sangre de Cristo que derramada en la cruz del Calvario y por la fe en Cristo nosotros ya fuimos libertados. Ayúdanos, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:16, que cuidemos esta libertad, que permanezcamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gracias te doy, Padre, porque usted nos ha dado todo. Somos nosotros los que no ocupamos las herramientas que usted nos ha dado para mantenernos libres y alegres. Es el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.